Conferencia de prensa del ministro Julio Mazzoleni, 9 de la mañana con 5 minutos. Lo escuchamos. En esta semana en la inauguración de la ampliación y refacción del Hospital Materno Infantil de Areguá. Todo lo necesario para la atención integral de las mujeres y niños de Areguá. Vamos a volver a tener aregüeños que nacen en esta ciudad. Tenemos quirófanos, equipos de primer nivel, ecógrafos, especialíticas, equipos de desfibriladores, etc. Entonces, todo para la mejor atención. También, no menos importante, una reunión posterior a esa inauguración, donde estuvimos con el gobernador de Central, con los intendentes de Central, justamente abordando la problemática tanto del COVID como del dengue, intercambiando un poco experiencias incluso de otras zonas del país que pudimos transmitir, así como recoger un poco las inquietudes de cada uno de estos distritos del departamento central. La idea fue establecer algunas alianzas, acciones conjuntas, un mensaje comunicacional también lo más cercano posible, naturalmente con la impronta de cada uno de los distintos distritos que tienen sus particularidades. En la zona de Cordillera también estuvimos en Piribebuy recientemente, inaugurando las unidades de salud familiar de Naranjo, de Cordillerita, 2 unidades de salud familiar importantísimas. Ahí también hay una ambulancia nueva que ha sido proveída a través de la entidad binacional de Arceretá, trabajando con los equipos en esa zona. Agradecemos mucho el ímpetu, la fuerza de las comisiones vecinales, de los actores políticos, de las fuerzas vivas de esa zona, que han permitido rápidamente poder llegar a un final feliz en términos de la creación de estas unidades de salud familiar para poder permitir la atención de mucha gente en esa zona. También estuvimos entregando en esta semana al director regional de Alto Paraguay equipos proveídos a partir del proyecto Chaco, con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos hablando de equipos desfibriladores, carros de paro, saturómetros. Los equipos mencionados por primera vez se entregan al departamento de Alto Paraguay. Y en la misma línea, ayer estuvimos también en el Chaco paraguayo inaugurando la unidad de salud familiar en la zona de Pozo Colorado, una unidad de salud familiar que va a permitir atender de la mejor manera a más de 3.500 personas en esa zona, en el marco también de otros proyectos de desarrollo, particularmente en el ámbito de obras públicas, asfaltado de rutas, etc. Como saben, estamos también cerrando y hemos en la semana acompañado al Monseñor Valenzuela, el obispo de la diócesis de Caacupé, en el anuncio de lo que tiene que ver con el operativo Caacupé. En ese sentido, nuestro mensaje va alineado con el de Monseñor Valenzuela, en el sentido de que las fiestas marianas deben ser vividas en esta ocasión en las comunidades o a través de las múltiples plataformas virtuales que tenemos. Debe ser un camino espiritual, como se decía, personal, y creemos que lo más prudente es realmente que cada uno de nosotros pueda vivirlo, como decía, en nuestras comunidades. Esto se va a dar cada una de las parroquias en las distintas zonas del país. Están organizando eventos relacionados a estas fiestas marianas, y también este año va a tener la particularidad de que va a ser la Virgen que va a ir peregrinando a distintas partes del país para poder tener esa cercanía que nos caracteriza como pueblo. Tenemos, sin embargo, otros protocolos establecidos para poder hacer la bienvenida a aquellos que se acerquen. Aquí hay que recordar claramente que tenemos indicado que aquellas personas mayores de 60 años, las personas que padecen enfermedades crónicas, los niños y las embarazadas no deben acudir.
Cuanto a la situación epidemiológica, siempre volver a recordar un poco la situación en las Américas. Tenemos algunos países que están en una suerte de descenso gradual del número de casos, aunque estos números pueden ser todavía importantes. Estamos hablando de Chile, de Colombia, de Brasil. En Argentina todavía hay una situación de ascenso. En Paraguay estamos en una situación bastante privilegiada, como hemos dicho antes, que se sostiene por el momento en términos de incidencia, en términos de tasa de letalidad. Aquí, en lo que hace al área central, sí me gustaría hacer algunos comentarios. Podemos ver a nivel país, estamos en las últimas 8 semanas que equivalen a estas columnas. Recordemos que cada columna representa una semana epidemiológica. Ahora estamos culminando el día de mañana la semana 44 epidemiológica. De la semana 36 a la 43, en las últimas prácticamente 8 semanas, hemos tenido una meseta. La semana 36 ha sido el pico de casos, y desde entonces tenemos un promedio que está oscilando entre 5.000 y 5.700 casos, con una tendencia al descenso en las últimas 2 semanas si las comparamos con el pico de la semana 36 y algunas anteriores. Y esta semana que habrá que aguardar los resultados de hoy y mañana cuando se cierra, pero que también parece tener un perfil de descenso. Esperamos que esa tendencia pueda confirmarse. El otro elemento que quisiera destacar en esta lámina tiene que ver con que prácticamente lo que ven en lila y en celeste corresponde a Central y Asunción, que son los que están aportando más para el sostenimiento en estos números de la semana epidemiológica. Lo que se puede apreciar aquí es que la contribución de Alto Paraná es muy marginal, prácticamente ya despreciable. A nivel país, en el eje centro-este, podemos ver la tendencia antes señalada, el descenso marcado tanto en Alto Paraná como en Aguazú. En Guairá también tenemos un descenso importante, y hacemos un llamado de atención en el eje sur, donde estamos viendo un aumento de casos en el departamento de Itapúa. Ahí apelamos mucho, naturalmente, a la ciudadanía, también a las autoridades departamentales y municipales, a los efectos de poder realmente mejorar un poquito todo lo que al máximo posible la adherencia a los protocolos de salud pública, y de esa manera poder contener esto. Si bien es cierto que los números en el caso de Itapúa están en cientos, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Central y Capital, donde sigue estando el epicentro de la epidemia, sí es relativamente preocupante, y es muy importante que entonces podamos ir mejorando estas medidas que mencionamos, ¿verdad? En Concepción también vemos un franco descenso. Lo propio está ocurriendo en toda la región del Chaco, que tuvo en determinado momento un brote importante. Actualmente los números están en franco descenso. Aquí en la situación de Central y Asunción, lo que habíamos mencionado, básicamente reflejando el comportamiento de las últimas 8 semanas a nivel país. Como pueden ver, se sostiene el número de casos tanto en Central como en Capital. Y dentro de Central, hemos mencionado ya en el reporte semanal anterior que tanto en San Lorenzo como en Luque, Lambaré, y un destaque particular en esta ocasión a Capiatá, que ha tenido una semana epidemiológica 43 bastante alta. Hay que ver si esta tendencia se sostiene o no. Es por ello que creemos que ha sido muy oportuna la reunión que tuvimos en la semana, y sabemos que cada uno de los municipios está trabajando arduamente para poder llevar adelante las medidas de protección contra el COVID, así como también la lucha contra el dengue. Hay otros distritos de menor población dentro de Central, que son los de la segunda línea que vemos aquí, y aquí importante también la zona de Itá, la zona de San Antonio, de Pané, entre otras, para ir ajustando un poco los protocolos
y todas las medidas que puedan tomarse. Naturalmente, el mensaje va principalmente dirigido a la ciudadanía para poder seguir aferrado a las medidas de protección y contener estos números y ojalá convertir esta tendencia descendente en una realidad absoluta. Esta es la curva de fallecidos también, que está un poquito rezagada respecto a la curva de casos y de hospitalizaciones. En este caso vemos también un descenso importante. La duplicación de fallecimientos se da ahora cada 43 días, para darles una noción. En algún momento de agosto o principio de septiembre, eso estaba en cada 15 días, o sea, se estaba dando eso. El número de casos también se duplica en este momento cada 47 días y también ha estado cercano a cada 15 días en las épocas de mayor crisis de mayor número de casos, ¿no? Esta es una curva, es un gráfico muy importante porque ilustra lo que está ocurriendo en el personal de salud y como siempre mencionamos, el personal de salud es un reflejo muy fiel de lo que está ocurriendo porque es el grupo quizás mejor vigilado en términos epidemiológicos y controlado. Y lo que vemos aquí es que hay un descenso importante en las últimas semanas, muy marcado. Y también lo otro muy importante es que el personal de blanco refleja totalmente y fielmente lo que ocurre en la comunidad, al punto que el mayor número de casos notificados y luego confirmados se da en la semana 36, que es la que se ha planteado como el pico hasta ahora. Entonces, los médicos, las enfermeras, vivimos naturalmente en la comunidad, entonces estamos expuestos a los mismos riesgos y a la misma situación de propagación del virus. Esto se aprecia claramente aquí y hay un descenso franco que consideramos que tiene que ver también con un aprendizaje dentro de lo que tiene que ver con la atención a los pacientes. En fin, agradecemos mucho esto. No quisiera culminar este reporte sin antes volver a apelar a la gente en el sentido de seguir cuidándonos con todas las medidas de protección. Es absolutamente esencial que lo hagamos. Estamos en un momento en que las actividades económicas están aumentando, que estamos trabajando fuertemente todos, tanto el gobierno como los actores del sector privado, las fuerzas vivas, la población en general. Estamos todos anhelando un proceso de reactivación económica que continúe sin interrupciones, sin obstáculos mayores, y queremos sostener también desde el punto de vista sanitario algunos números que lucen alentadores, aunque todavía son muy frágiles. Para que eso ocurra es absolutamente esencial que todos sigamos tomando las medidas. Usemos las mascarillas, guardemos distancia, lavémonos las manos y si estamos enfermos no vayamos a nuestro trabajo, no nos juntemos con nuestros afectos. El problema no es salir, el problema es salir irresponsablemente. Entonces sabemos todos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias y vamos a guardar algunas preguntas de los medios. Muchas gracias, ministro. La primera consulta es de Radio Concierto. Si existen buses llenos, bares abiertos, manifestaciones, eventos sociales, ¿por qué en el fútbol no puede recibir por al menos el 10% de la afición de cada partido si ya se demostró que el fútbol es el que más se cuida hoy en día? Sí, sin ninguna duda es una posibilidad que estamos estudiando. Creo que si los indicadores epidemiológicos se sostienen, esa es una posibilidad franca. Ahora, también hay que entender que estas cuestiones están muy sujetas a esos indicadores a los que hice referencia. En el mismo sentido, por ejemplo, recientemente la canciller alemana ha acordado con las autoridades del fútbol de ese país volver a eliminar el público en los estadios de fútbol. Entonces, todo depende mucho de cuál es la situación epidemiológica que estamos viviendo. Y creo que en general, a partir de aquí, los planes de reactivación, los planes de mayores libertades, de mayores actividades, tienen que estar siempre adecuados con un plan de retroceso en caso de que sea necesario.
pero tienen que ser cuestiones que se elaboren muy sofisticadamente y limitando lo menos posible esas actividades. Concretamente, entonces, el fútbol, eso se está estudiando, lo del público, es factible que se dé si se sostienen los números epidemiológicos, pero son cosas que son también, pueden evolucionar en uno u otro sentido. ABC Cardinal, ABC TV, ¿quién es el responsable si se consumaran consecuencias negativas del operativo KQP? ¿La Iglesia Católica o el Ministerio de Salud? Todos somos responsables de todas las actividades que estamos llevando adelante. Los puntos de entrada del país están abiertos en este momento, al menos lo que tiene que ver con la frontera con Brasil. Cada día entran muchos ciudadanos del lado brasileño. Lo propio ocurre en nuestros parques de esparcimiento, tienen 3.000, 4.000 personas diariamente. La idea es que realmente todos tenemos que conducirnos responsablemente. El problema no es salir, el problema es cómo salimos, cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos construyendo, lo hemos hecho con el obispo de Asunción, he expresado ahora el mensaje que él mismo ha dado y que nosotros también respaldamos plenamente, en el sentido de que lo ideal es que las personas realmente tengan unas fiestas marianas este año en sus comunidades o a través de las distintas plataformas, la televisión, las redes sociales, etc. Todas las actividades que hacemos fuera de nuestras casas tienen un nivel de riesgo, todas, sin excepción. Las actividades económicas, las actividades que he mencionado antes. Entonces, la responsabilidad es conjunta. Seguramente nosotros como Ministerio de Salud tenemos una responsabilidad mayor, pero es conjunta. A mí me preocupa tanto o más recorrer las calles, ver gente sin tapabocas. Las reuniones sociales pueden generar mucho más contagio y se multiplican y son varios focos a nivel país si esas reuniones no se dan con las precauciones pertinentes. Segunda consulta de ABC Cardinal, ABC TV. ¿Por qué Paraguay no puede emular a Brasil, México o al mismo Vaticano que suspendieron sus actividades y peregrinaciones? Sí, bueno, Paraguay ha intentado construir unas decisiones hablando con las instituciones encargadas. Nosotros hemos tomado la iniciativa de acercarnos a la iglesia, acercarnos particularmente a la diócesis de Cacupe, al principal responsable, trabajar con ellos en la idea de un mensaje donde instamos realmente a una vivencia distinta, ¿verdad? Muchos de los países también a los que se hace referencia están en una situación distinta. Así que desde ese punto de vista es donde buscamos construir a través de la concienciación más que a través de la prohibición. Una consulta conjunta entre Última Hora y Radio 1000. ¿Pueden suspenderse las festividades presenciales en Cacupe? La peregrinación es un riesgo de contagio. ¿Se puede asumir hoy que pueda suceder eso en caso que exista un repunte de casos? Sí, lo ha expresado el propio Monseñor Valenzuela, realmente. Sí, en estas semanas vemos una situación que realmente no condice con lo que se espera, entonces está dentro de las posibilidades. Segunda consulta de Radio 1000. ¿Qué faltaría para que la despedida por el fallecimiento de un ser querido, que no sean por COVID-19, puedan realizarse con un número reducido de personas y por un poco más de tiempo? Comprendemos perfectamente eso. Estamos viviendo también un tiempo epidemiológico distinto y está en pleno estudio. Es una situación que está teniendo una especial atención por parte del equipo técnico y seguramente en las próximas semanas tendremos novedades, siempre sujeto naturalmente a que esos indicadores alentadores que he mencionado se sostengan. Consulta de Radio 1. ¿Por qué no se oficializa el tratamiento para el COVID-19 con Remdesivir cuando autoridades nacionales e internacionales fueron tratadas con esta droga? Sí, por lo siguiente. En primer lugar, hay que recordar que sigue siendo un tratamiento experimental, ¿verdad? Por otro lado, nosotros hemos recurrido justamente a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, a los efectos de tener una opinión, si se quiere, una suerte de dictamen en ese sentido. Y la opinión es que la calidad de la evidencia todavía es una calidad leve, no es mala, pero es relativamente baja.
Y aquí quiero volver a hacer una diferenciación para la gente. Es muy distinto cuando uno hace una valoración entre el médico y el paciente para tomar una decisión, a una situación en la cual uno desde un organismo del Estado debe plantear si compra o no un medicamento experimental, cosas como las que han ocurrido con la hidroxicloroquina, etcétera. Entonces, de acuerdo a la evidencia actual, nosotros tenemos suficiente para autorizar su uso experimental y de hecho hay un registro sanitario de emergencia otorgado por el país, pero no hay suficiente todavía para justificar la compra de este. Nosotros autorizamos su uso experimental en este momento. Y justamente el dictamen, con todas esas valoraciones, fue que en este momento todavía no es conveniente. Un detalle más para elaborar en eso tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos aguardando el resultado final, la edición impresa de un gran estudio que se ha llevado a nivel mundial, promovido por la Organización Mundial de la Salud, que está haciendo un experimento con cuatro tratamientos distintos, entre ellos el Remdesivir. Entonces, la evidencia final de eso va a seguramente volver a discutirse con otros referentes del país, del ámbito de las sociedades científicas, para determinar si es prudente o no la compra por parte del Ministerio de Salud Pública. Y nosotros tenemos que evaluar muchos más condicionantes que los que tienen que ver exclusivamente con la evidencia científica. A sus noticias, estadísticamente, ¿cuántas muertes con COVID y por COVID se dieron en total de óbitos? Bueno, los números que el Ministerio de Salud Pública presenta a la población son números de muertes por COVID. ¿Qué quiere significar la pregunta para la gente? Entonces elaboramos un poquito. Hay veces que una persona puede fallecer por una causa determinante de otro tipo y coincidentemente o casualmente es también portadora de COVID. Vamos a dar un ejemplo concreto. Se produjo en determinado momento el fallecimiento de una persona por un accidente de tránsito en la zona de Valenzuela, recuerdo perfectamente. Esta persona llegó hasta el hospital, a un determinado hospital, y allí se le hace también la toma de muestra para precautelar la seguridad de otros pacientes y del personal de salud. Ahí se comprueba que el paciente era portador de coronavirus. Ese paciente falleció debido a las heridas producidas por el politraumatismo asociado al accidente de tránsito, pero falleció con COVID. Consecuentemente, esa persona no engrosó la lista de fallecidos COVID. Entonces, esa es la diferencia. Justamente el Ministerio de Salud Pública, en todos los casos, cuando es necesario hacerlo, realiza una evaluación formal, integral, y determina si el paciente falleció por COVID, en cuyo caso pasa a la lista de fallecidos, y si es con COVID, entonces no engrosa esa lista. Segunda consulta de Asunción Post Noticias. Aún no se tiene reportes de salud sobre el impacto de la reapertura de las fronteras. Sí, a la fecha, aunque hay que guardar cautela, tenemos creo que poco más de 2 semanas de reapertura, realmente no tenemos ningún cambio en la zona de Alto Paraná, que luce, como vi, el número de casos muy bajo, prácticamente su contribución, país es marginal. Las camas de terapia intensiva están alrededor de un uso de un 50%, y una gran parte de esas camas está ocupada por pacientes provenientes de otros departamentos, ni siquiera del Alto Paraná. La ocupación de camas convencionales allí también es muy baja. No obstante, hay que tener también cautela porque estos cambios se empiezan a ver a partir de las 3 semanas más o menos, y pueden verse más tarde incluso los efectos de una determinada medida. Así que hay que ser prudentes. Pero sí vemos también con mucho optimismo el hecho de que en los establecimientos comerciales hay un respeto a las medidas de protocolo muy buena, al distanciamiento, al lavado de manos, a la cuestión de los filtros, al circuito que deben hacer dentro de los establecimientos.
Así que por ahora los números son muy auspiciosos. Bueno, así entonces escuchábamos al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, va a continuar esta conferencia evidentemente. Y bueno, reporte semanal, no hay grandes variaciones, podemos decir. No, sin embargo, preocupa lo que tiene que ver con la ciudad de Capiatá. Sí. Tuvo en esta última semana epidemiológica, como le llaman, sí, una tendencia de números que iban en aumento y también, ojo, a la gente de la zona sur de nuestro país. Sí, y por último, la parte de cada cupé. Si es que los números aumentan en los siguientes días, podrían haber cambios en cuanto al protocolo que se ha establecido y que se ha comunicado previamente. Ya vamos a estar